parte de esta familia, y verdaderamente doy gracias a Dios y luego al apóstol por así tenernos en cuenta en esta noche. Una gran responsabilidad. Exponer después del apóstol es una gran responsabilidad. Amén. Yo se la doy toda a él. Yo siempre vivo diciéndoselo que predicar atrás de él, eso es tremendo. Pero gloria a Dios, yo sé que Dios tiene algo maravilloso para esta noche. Vamos a dar una secuencia. Amén. Yo me voy a inclinar mucho. Siempre me inclino mucho al líder de arriba, al líder superior, ya en el liderazgo eclesiástico, porque me gusta lo que es la formación pastoral, me gusta lo que es el alineamiento, me gusta lo que es el conocimiento bíblico, ya que en estos tiempos necesitamos líderes que estén preparados para guiar la grey. Es lamentablemente el caso que el pueblo está pereciendo por falta de conocimiento y se está levantando una nueva generación de ministros, de hombres y mujeres de Dios que son relevos. Amén. Aquella persona en aquel tiempo que decían que la palabra mata, que hacerse teólogo mata, que estudiar tanto mataba, que era mejor la revelación, que era mejor que la unción, que la unción era lo mejor. Es verdad, la unción es buena porque la unción pudre los yugos. La teología es extremadamente poderosa porque hay que conocer la palabra del Señor. Tito en una ocasión, Jesús en una ocasión reprendió a los fariseos y le dijo que escudriñaran las escrituras porque en ellas parecía que hay vida eterna. Entonces vino en Tito, y Tito nos manda a nosotros entonces a escudriñar lo que es las santas escrituras, porque en ellas os parece también que hay vida eterna. Y es necesario conocer los principios del líder. Es necesario que la iglesia, el pastor y toda persona dentro de la congregación sepa cómo guiar una grey, sepa cómo conducirse, sepa tener un vocablo adecuado para poder ejercer en la iglesia. Tenemos personas que no se quieren preparar y al no quererse preparar, no pueden asumir con responsabilidad dicho llamado, dicho ministerio. Hay gente que tiene el anhelo de servir a Dios con excelencia. Hay gente que tiene el anhelo de enseñar buena palabra, de enseñar buena doctrina, pero no tiene nada en la cabeza porque no se le enseñó. Entonces, en estos tiempos nosotros somos más que bendecidos. Y yo hablaba con unos ministros, yo decía, la generación de este tiempo, de ahora, va en coche. La generación de este tiempo está cómoda, porque yo sé que el apóstol Joyada no tuvo una persona ahí al lado que lo formara, que le dijera, mira, ven a esto, a lo otro. Yo sé que el conocimiento que él tuvo, que tiene, es porque él se fajó a estudiar, se fajó a buscar, se fajó a indagar, porque él quiso ser diferente, él quiso alimentar a alguien. Entonces, en estos tiempos tenemos una generación que cuenta con los privilegios que nosotros allá atrás, ya los que tenemos 20 años en el evangelio, no tuvimos. Yo tuve que ranearme, yo tuve que buscar, yo tuve que romper esquemas, yo tuve que sacudirme para poder estudiar. Sin embargo, ahora nosotros te traemos el conocimiento a la puerta de tu casa. No viene a la iglesia, te lo traemos por Zoom el conocimiento. No va a un instituto, te lo traemos por Zoom gratuito acá. Yo recuerdo que para yo dar una materia a mi apóstol, recuerdo yo que yo tuve que pagar en una ocasión hasta 6,000, 7,000, 8,000 pesos en un instituto para dar una materia. Sin embargo, aquí no se paga nada y usted recibe, no una teología básica. Usted no está, ojo, aquí usted no está recibiendo teología básica. Usted está recibiendo un manjar del reino. Así que se le puede llamar a esto, porque no todos los institutos enseñan lo que enseña esta plataforma. ¿Por qué? Porque los institutos, muchos institutos y muchos pastores no quieren que enseñen esto. Es más, me atrevo a decir que hay pastores que no le conviene que se enseñe esto. ¿Por qué? Porque cuando se enseña esto, entonces la iglesia despierta, y cuando la iglesia despierta, hay unos cuantos principios que afectan a unos cuantos pastores. Amén. Entonces, podemos arrancar. Quien le habla, el pastor Carlos, uno de los hijos de la casa, uno de los miembros del presbiterio de la familia Sadmijo, amén. Y estamos para servir, poderoso Dios. Liderazgo eclesiástico.
Yo tengo un material acá muy expandido. El apóstol conoce ya el material que tengo acá. Me puse ahorita a resumir un poco y de 11 lo bajé a 6. Cogí 6 solamente y hice un resumen porque es necesario, porque no me da una hora, no me dan 2 horas para yo desglosar lo que yo quiero hablar en esta noche. Pero liderazgo eclesiástico en la iglesia es el acto de elevar, como mismo dijimos ahorita en la retroalimentación, es el acto de elevar la visión del liderado o miembro de la iglesia a un concepto superior, ampliar el rendimiento del hombre al más alto grado. Escuchen, edificar la personalidad del hombre, además de sus limitaciones comunes. O sea, el verdadero líder de la iglesia debe dejar al lado pequeñas intrigas, y cosas de este tipo y ayudar a unir a todos liderados en un mismo objetivo, que es el de elevar el carácter y la forma de pensar los miembros de la iglesia. Eso era lo que hacía el apóstol Pablo. Pablo tenía un liderazgo eclesiástico. ¿Por qué? Porque Pablo se dedicó a formar, Pablo se dedicó a enseñar, Pablo se dedicó a instruir. Es tan tremendo esto, el liderazgo eclesiástico que tenía el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo tenía la mente de Cristo activa sobre él. Y un líder que no tenga la mente activa de Cristo sobre él no puede desarrollar un liderazgo eficaz, no puede desarrollar un liderazgo para gobernar en la iglesia. Es más, le voy a decir algo. De al paso, Roberto Carlos, que estaba escribiendo. Ok. Te parecía a mí ahí. Esto es tan tremendo que parte del liderazgo lo perdimos en el huerto de Edén, cuando en Génesis capítulo 1, versículo 28, dice: fructificad, subyugad y llenad la tierra. La palabra subyugad significa gobernar. O sea que el líder eclesiástico tiene que tener un dominio de gobierno. Pero el dominio de gobierno se ha perdido por causa a la desconexión con el reino, por causa a la desconexión con lo sobrenatural de Dios. Hoy en día queremos muchos brillos, queremos mucha fama, queremos mucha pompa, pero no queremos enseñar una palabra direccionada y alineada por Dios. La palabra eclesiástico viene del griego eclesiástico y significa relativo a la iglesia. Significa relativo a la iglesia. Sus componentes léxicos son el prefijo ek, hacia afuera, kelei, que es llamar, y tes, que el sufijo es que indica a gente, hace la acción. Oye lo que dice, es el sufijo que indica a gente a hacer la acción. Alguien que tiene un liderazgo eclesiástico está llamado a hacernos que nosotros nos movamos en acción. Un líder hace que el miembro se capacite. Un líder hace que el miembro fluya. Papá, suave, a un líder estamos tomando nota. Estamos tomando nota porque después hay una retroalimentación. Dáselo suave. A un líder eclesiástico tiene que entender. Déjeme bajar el volumen. Fuera todo espíritu de mi papá. Poderoso Dios. Aleluya. El líder debe de entender y debe de formar. Y yo le tengo unos cuantos tipos de líderes acá que tiene que ser para ser un buen líder eclesiástico. Y el primer líder eclesiástico es el participativo o democrático. El liderazgo participativo o democrático es el líder que recibe con los brazos abiertos las opiniones de todos e incentiva la colaboración, a pesar de que ellos tienen la última palabra. Estos líderes distribuyen la responsabilidad de tomar las decisiones entre todos. Escuchen, un líder eclesiástico es demócrata, o sea, es participativo, aunque la última palabra sea tomada por el líder.
El líder toma consejo. El líder eclesiástico escucha a los demás. El líder eclesiástico trabaja en equipo. El líder eclesiástico tiene un orden y no se mueve por su propia voluntad sola, autónoma, sino que él dice, yo tengo un equipo para trabajar y a ese equipo yo me voy a dirigir para ponerme a planificar, aunque la última palabra, como les reitero, sea tomada por el líder, por el eclesiástico. Siempre la última palabra la tendrá el líder eclesiástico, pero este hombre busca consejos. Busca consejos. Por eso es que el líder que no busca consejos es un líder que puede ir al fracaso. Ahí vemos el líder llamado David, el rey David. El rey David decidió buscar el arca del pacto en una ocasión, pero no quiso consultar con los ancianos. No quiso buscar el consejo de los ancianos. No quiso buscar el consejo del concilio. Porque él era el rey, él era el mandamás. Él quería hacer las cosas como él entendía que tenía que hacerlo. Pero vemos que él fracasó en el intento de buscar el arca. Y se quedó la casa entonces en camino de Obed-Edom. Y cuando David vio que la casa de Obed-Edom estaba siendo bendecida, estaba siendo fructificada, él dijo, yo tengo que traer el arca a casa de Dios. Yo tengo que traer el arca a este lugar. Y dice que esta vez no fue por su propia concupiscencia. Esta vez él fue y buscó consejería a los ancianos. Él fue y comentó con los ancianos. Y cuando comentó con los ancianos, se puso de acuerdo con los ancianos, entonces fue y buscó el arca del pacto. Y no lo hizo igual como lo hizo la primera vez. Más bien, cada vez que traía el arca del pacto, dice que hacía un sacrificio en cierto momento. En cada paso que él daba con el arca del pacto, hacía un sacrificio. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que un líder eclesiástico tiene que ser democrático, tiene que ser participativo. Los líderes participativos se podrían asociar con las siguientes declaraciones. Óigame, pueden asociarte con esas declaraciones. Cuando hay discrepancia entre la iglesia, debemos escuchar todas las opiniones y después concluir sobre una solución. O sea que el líder siempre tiene una respuesta. El líder siempre tiene una solución. Eso es el líder eclesiástico. Por eso es que Dios pone la gracia sobre él. Nos vamos a la Biblia y hablando del líder eclesiástico, Dios se dirige a un líder eclesiástico. ¿En dónde? En Apocalipsis capítulo 2, capítulo 2 en adelante hasta el capítulo 4, capítulo 5, donde habla de las iglesias. Vemos que Dios se dirige a Juan, pero habla con Juan para que Juan le hable al líder eclesiástico, para que Juan le hable al pastor de la iglesia. ¿Por qué? Porque el líder tiene una responsabilidad. ¿De qué? De guiar, de alimentar. Y eso es lo que hace un líder eclesiástico. El líder eclesiástico alimenta. El líder eclesiástico forma. El líder eclesiástico guía. El líder eclesiástico da la vida por la oveja. El líder eclesiástico conoce a los suyos. El líder eclesiástico sabe quitarse el pan de la boca para que su hijo coma pan. Eso hace el líder eclesiástico. Entonces, el líder participativo hace esto. Mientras más personas trabajan en un proyecto, mejor será el resultado. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el líder eclesiástico no es solamente un jefe, sino que es un líder que se faja para que el trabajo se haga con excelencia, para que tengan buena proyección de lo que quieren hacer. Otro tipo de líder, o la desventaja, perdón, del líder democrático o líder participativo, la desventaja que tiene este tipo de líder eclesiástico es que los equipos con líderes participativos no son tan productivos
como los que tienen líderes anteriores. Se debe involucrar a todos los miembros del equipo o de la iglesia para trabajar de manera colaborativa. Un líder eclesiástico no busca trabajar solo. Un líder eclesiástico busca trabajar de la mano con alguien. Un líder eclesiástico no es un llanero solitario. Un líder eclesiástico hace esto. Segundo líder es el líder que delega. Entrando al líder eclesiástico, tú no puedes ser un líder eclesiástico si tú no sabes delegar. Para tú ser un buen líder eclesiástico, tienes que aprender a delegar. Tienes que aprender a dar funciones. Tienes que aprender a que la iglesia se mueva por sí sola en cierto momento. Habemos líderes dentro de la iglesia que no queremos que los miembros actúen en nada, todo lo quieren hacer. Hay líderes que quieren ser predicadores, que quieren ser pastores, que quieren ser maestros, quieren ser apóstoles, quieren ser profetas. Y la Biblia dejó establecidos 5 ministerios para que guíen la iglesia o para que trabajen en la iglesia. Entonces el líder eclesiástico debe de conocer y debe de darle participación a la congregación. Amén. Los líderes que delegan se separan del grupo o de la iglesia y eligen no participar ni interrumpir delante el curso o un proyecto. Sus comentarios son pocos frecuentes. Los miembros del grupo o la iglesia incluso pueden llegar a olvidar cómo es el líder cuando terminan la asignación o cuando terminan el trabajo. Hay tipos de líderes que lo ponen a trabajar a usted y usted termina no haciendo nada. ¿Por qué? Porque ellos hacen todo el trabajo. Ellos no dan participación a que otra gente crezca. Otra cosa que es que el líder eclesiástico no tiene envidia. El líder eclesiástico no puede tener envidia. El líder eclesiástico no puede tener celo ministerial. El líder eclesiástico tiene que ser docto para enseñar. El líder eclesiástico, este tipo de líder está capacitado para instruir. Pero hoy tenemos un sinnúmero de líderes que cuando está creciendo alguien en la iglesia, lo primero que hacen es mocharle las alas porque no quiere que crezcan, porque se sienten amenazados. Y cuando usted se siente amenazado por un hijo, usted no es eclesiástico. Cuando usted se siente amenazado por un miembro de la congregación, cuando usted siente que usted tiene que cerrarle la puerta porque está volando muy alto, usted dejó de ser eclesiástico. Porque es como dice la definición de este líder. El líder eclesiástico instruye, guía a la congregación, guía a la iglesia, enseña a la iglesia, corrige a la iglesia, saca el cáncer de la iglesia, saca lo que no sirve de la iglesia, purifica, renueva, transforma la iglesia, da su vida por la iglesia. Esto hace el líder eclesiástico. Amén. Entonces tenemos que aprender a delegar como líder eclesiástico. Otro tipo de líder que es el líder visionario. Para usted instruir la iglesia, usted tiene que tener visión. Tiene que tener proyección. Si usted no tiene proyección, usted no podrá guiar la iglesia. Ojo. Si usted no tiene proyección, usted no podrá guiar la iglesia. Si usted no tiene estudio, usted no podrá guiar la iglesia. En estos tiempos tenemos miembros que están más capacitados que el líder. Y esto no es por competencia. Esto no es quien sepa más. Pero el líder tiene que tener una visión superior. En las 7 iglesias, el líder tenía una visión superior. Porque Dios le dice a Juan, escríbele al ángel de la iglesia. Ya el ángel de la iglesia sabía cómo se iba a mover. El ángel de la iglesia sabía cómo se iba a conducir. El ángel de la iglesia sabía cómo iba a guiar el pueblo. Un líder con visión defiende la congregación. Eso hace un líder con visión.
Por eso es que Moisés ganó tantos puntos delante de la presencia del Señor. Este era un líder eclesiástico. Moisés era un líder eclesiástico. Moisés tenía mucho porque Moisés tenía visión. Moisés era visionario. Moisés era demócrata, participativo. Moisés tenía muchas cualidades buenas de un buen líder, de un excelente líder. Eso es tan tremendo que Moisés en una ocasión hasta se pareció a Cristo cuando estaba en la cruz. Que este es el líder eclesiástico por excelencia, Jesús. Que dio su vida para que la oveja estén bien. Que defendió la oveja, que defendió la grey. ¿Y qué hizo Dios cuando el pueblo de Israel se desvió de la palabra del Señor? Dice la Biblia que el pueblo de Israel, Dios iba a exterminar el pueblo. Sin embargo, Dios le dice Moisés le dice a Dios, usted no va a destruir a este pueblo. Usted no puede matar a este pueblo, porque ¿qué va a decir este pueblo? ¿Qué va a decir este pueblo? Que tú lo sacaste de Egipto para que muera en el desierto. El líder visionario, el líder eclesiástico tiene que tener el carácter. Estamos llenos de líderes que no tienen carácter. Y el líder eclesiástico tiene carácter para guiar el pueblo. Tiene carácter para corregir. Tenemos líderes que no tienen carácter para corregir, que en vez de alimentar, en vez de solucionar, en vez de vendar, en vez de sanar, lo que están es matando la grey. Están matando la grey. Tenemos unos líderes por aquí que una oveja le cae en pecado por ahí y lo sientan 2 años en una iglesia, en el asiento de atrás, para que se mueran en el asiento de atrás, para que se seque como una pasa en el asiento de atrás. Imagínense un Adrián que tenemos por ahí, por ejemplo, que ese hombre enfermo predicando en las calles, y que vengan y sientan a ese hombre y lo pongan en la última banca de atrás. ¿Qué va a pasar con ese hombre que su vida es predicar? El líder eclesiástico corrige, pero con el bálsamo en las manos. Corrige, pero con la medicina. Corrige, pero con alimento. A veces hay que amonestar, a veces hay que corregir, eso es cierto. Hay que usar la vara de hierro. Pero en estos tiempos no están funcionando los líderes eclesiásticos en las congregaciones. Porque en vez de restaurar, están matando. Un testimonio de un amigo mío que estaba subiendo como líder. Era líder de jóvenes en la iglesia. Y estaba subiendo con un ministerio evangelístico explosivo. Tremendo evangelista era. Y la madre le compró un carro para que conchara en la calle. Y este joven se dejó engañar, se le montó una mujer a medianoche en el carro y se dejó engañar y cayó con aquella mujer. Pero el muchachito era tan puro. El muchachito amaba a Dios. Porque que tú caigas no quiere decir que tú no ames a Dios. El muchacho amaba a Dios. Y él fue a donde su pastor y le dijo, mira, mi pastores, yo pequé, yo fallé, yo quiero entregar el cargo juvenil, yo quiero sentarme, yo quiero restaurarme. ¿Sabe lo que hizo el pastor el domingo? El domingo sentó al joven, paró al joven al frente de la iglesia y le dijo, el hermano fulano no está ya como presidente de jóvenes, ya no va a fluir porque el hermano fulano cayó en pecado. Lo avergonzaron, pero no lo sanaron. Y por ahí anda el muchacho en la droga, en el alcohol, fuera del evangelio. ¿Por qué? Porque no son eclesiásticos. Y hasta que no nos formemos, vamos a tener problemas. Queremos líderes eclesiásticos, no líderes seculares, líderes eclesiásticos, no seculares. El líder con estilo coaching, que es el líder con estilo de entrenador. Es el líder con el estilo de entrenador. Un líder eclesiástico es un entrenador. Te va a entrenar, te va a preparar para mandarte a la misión. Fue lo que hizo Cristo como líder eclesiástico. Cristo como líder eclesiástico agarró y formó a los 12 discípulos.
Él no lo envió, él primero lo formó. Él no lo envió, él primero lo capacitó. Él no lo formó, él primero le sacó el cáncer, le sacó lo que estaba dañado dentro de sí. Y después que lo formó, entonces él envió a los discípulos. Ese era el carácter que tenía Cristo como líder eclesiástico. El líder eclesiástico envía, prepara, capacita. Pero tenemos líderes en estos tiempos de que te ves que tú estás fluyendo mucho, que apaga de los altares, porque están midiendo contigo. Entonces necesitamos los líderes eclesiásticos con modo entrenador. Un líder con modo entrenador es capaz de identificar las fortalezas, debilidades de otro miembro o de otra iglesia. Y ahí yo tengo algo que aprendí de mi papá. Ovejas versus bueyes. Yo sé que eso lo tiene por ahí bien preparado. Hay líderes eclesiásticos que tienen problemas dentro de la iglesia porque hay miembros que ya no son ovejas, que ahora son buey, porque transicionaron. Por eso es que en un momento en la iglesia Dios te llama que eres una oveja. Y la Biblia dice que tiene que ser guiado por tu pastor porque eres oveja. Pero hay otro momento que ahora Dios te dice, no le ponga bozal al buey que trilla. O sea, que el líder eclesiástico tiene que entender que a un buey no se le pone bozal. A un hombre de Dios hay que dejarlo predicar. A un hombre de Dios hay que dejarlo que estar en las calles buscando las vidas, buscando las almas. ¿Qué tú haces como pastor con un hombre sentado en la iglesia? ¿Qué tú haces como pastor con un potencial que puede estar buscando las prostitutas en las calles, que puede estar buscando los tecatos, los drogaditos en los puntos de droga, y tú lo quieres tener sentado en un banco ahí? Eso es que tú no eres eclesiástico, porque le está poniendo bozal, y al hombre de Dios no se le pone bozal. No se le pone bozal. Entonces tienes que entender estas cosas. Tienes que entender estos principios. No le ponga bozal al buey que trilla. Cuando usted es buen líder, usted va a recomendar a su evangelista, a su profeta, a su maestro. Cuando usted es buen líder, usted va a guiar. Entonces, mis amados, es tiempo de nosotros prepararnos. Es tiempo de nosotros formarnos. Un líder tiene que ser capaz de guiar la congregación. Amén. Hay otro tipo de líder, que es el líder dominante. Ahí voy a ir recogiendo. El líder dominante. ¿Qué es el líder dominante? ¿Qué tiene el líder dominante? ¿Qué cualidad tiene el líder dominante? El líder dominante tiene pro y tiene contra, porque hay momentos que un líder eclesiástico en cierto momento tiene que ser dominante, pero tú ser muy dominante puede dañar una congregación. Tú ser muy dominante, tú ser muy subjetivo puede hacer que una iglesia se te divida. Tú ser muy subjetivo puede hacer que mismo miembro hasta se descarríen. Por eso es que el líder dominante tiene que aprender esta cosa. El líder dominante usa procedimientos y política para generar una estructura. Ojo, el líder dominante usa procedimientos y políticas para generar una estructura. O sea que el líder dominante a veces crea sus propias leyes, crea su propio principio y dice: aquí hay que hacer cosas como yo digo. Aquí las cosas se van a hacer así porque así que tienen que ser. Ahí te vuelve dominante. Entonces tú vas a tener problemas con la iglesia. El líder dominante normalmente se usa cuando otros miembros de la iglesia no tienen habilidades o experiencia. En esta situación, los miembros necesitan una estructura para saber cómo realizar sus tareas. Ahí tienen que entrar un líder, ahí el eclesiástico. En esa parte tiene que ser dominante, el eclesiástico. Cuando ve una oveja que necesita ayuda y no se guía por sí sola, él tiene que guiarla.
Y no es que tú no quieras dejarte guiar, es que yo te voy a guiar. Por ejemplo, hay gente por ahí que se aprenden un texto bíblico y andan diciendo que son predicadores. No porque yo me sé un 16, yo soy predicador. No porque yo tuve un sueño, yo soy profeta. No porque yo di un estudio en una ocasión, yo soy un maestro. No porque yo levanté una iglesia, yo soy un apóstol. No porque yo tengo el llamado y busqué una marquesina, yo soy un pastor. Eso no funciona así. Cuando usted ve que hay potencial en un líder, que hay un llamado genuino en un líder, usted tiene que ser dominante y sacar el fruto de ese líder. Por ejemplo, yo le doy gracias a mi pastor. Al pastor que me formó, yo le doy gracias a él. Porque yo tenía un espíritu de rebeldía del mismo infierno. Yo tenía un espíritu de rebeldía del mismo demonio, por así decir, cuando comencé a crecer en el evangelio. Y si él no hubiese sido un poco dominante conmigo, yo no estuviera aquí. Vuelvo y le digo, el dominante tiene doble tiempo. Dominante para mal y dominante para bien. Y el eclesiástico tiene que ser para bien. El eclesiástico tiene que ser para bien. Dominar para guiar. No para subyugar. Porque hay unos que te dominan para subyugarte, hay otros que te dominan para guiar. No, tú no puedes caminar solo por ahí porque te vas a caer. Tú no tienes experiencia para caminar solo por ahí. Yo tengo que llevarte y tienes que llevarlo y tienes que dirigirlo porque él no se sabe dirigir. Entonces, en ese momento, tú tienes que ser dominante. Amén. Ventaja del líder dominante. Oiga la ventaja del líder dominante. Hay clara expectativa con respecto a que mejorará el rendimiento en la iglesia. A veces, tú estás trabajando con un equipo que la visión que tiene el equipo es contraria a la que tiene el líder o a la que tiene el líder eclesiástico. ¿Y qué tiene que hacer el líder eclesiástico? Descalificar todo eso y trabajar él. Por ejemplo, yo he visto a nuestro apóstol pedirnos sugerencias a nosotros los líderes, pero al final y a la final y a la larga, él termina haciendo las que él tenía. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos delineamos un poco. Entonces, ¿qué tiene que hacer él? Tomar carta en el asunto él, como líder dominante, como líder eclesiástico, y está ahí para guiarnos, está ahí para ayudarnos. Entonces, las ventajas de este líder es que hace que la iglesia tenga rendimiento. Otra ventaja es que es útil en un momento de crisis, porque las denominaciones se pueden tornar rápidas. Oye, los líderes eclesiásticos con el estilo dominante en ciertos momentos son esenciales en los tiempos de crisis. Hay momentos de crisis que el líder no puede estar jugando. Hay momentos de crisis que el líder no puede estar improvisando. Hay momentos de crisis que el líder tiene que ejercer su gobierno. Tiene que ejercer el llamado que Dios le entregó. Por eso fue que Moisés, en una ocasión, yo respeto a Pablo y a Moisés. Aparte de Cristo, yo me quito el manto ante Pablo y Moisés. Porque el único líder eclesiástico, aparte de Cristo, que dijo, yo me parezco a Cristo, fue Pablo. Y el único que se puso los guantes, se subió en un ring con Dios, fue Moisés. Porque Dios iba a destruir el pueblo de Israel. ¿Por qué? Por su altanería, por su impiedad, por su soberbia. Y Moisés le dijo a Dios, tú nos sacaste para morir en el desierto. No, Señor. ¿Qué van a decir de ti entonces? Él está cuidando la reputación de Dios primero. O sea, que el líder eclesiástico cuida que no hablen de la iglesia, cuida que no hablen del evangelio, cuidan que no hablen de Dios en contra. Entonces, ¿qué dijo Dios? Yo le prohíbo al pueblo venir a mi presencia porque están en pecado, tienen problemas. El pueblo no puede venir a mí. Ahora bien, tú vas a venir a mí como líder. Tú vas a venir a mí como líder. Y dice la Biblia que entonces Dios llamó a Moisés como Dios y le dijo, yo seré tu Dios
y tú serás Dios de ellos. Yo te voy a guiar a ti para que tú lo guíes a ellos. Yo te voy a enseñar a ti para que tú lo instruyas a ellos. O sea que el líder eclesiástico tiene que tener la visión clara. El líder eclesiástico tiene que tener la revelación del cielo para cuando una oveja necesite alimento. El líder eclesiástico tiene que tener revelación del cielo, rema de Dios. Tiene que tener siempre una jeringuilla para inyectarte y que te quite el dolor. El líder eclesiástico tiene que tener cualidades. ¿Cuáles cualidades tiene que tener el líder eclesiástico? 1, amor. El fruto del espíritu. Amor, fe, mansedumbre, templanza, paciencia. Tiene que tener el líder eclesiástico. Porque estaremos trabajando con gente que a veces nos hacen perder la paciencia, porque tenemos que entender que somos eclesiásticos, estamos para guiarlo, no estamos para dañar. Y nosotros somos el punto y aparte, somos el punto de lanza. Somos la cara. El líder eclesiástico es la cara. Entonces, nosotros tenemos que estar bien para que ellos estén bien. Nosotros tenemos que capacitarnos para que ellos se capaciten. Ya estoy cerrando. El líder dominante puede ser útil en la iglesia con miembros poco calificados o con poca experiencia. El líder dominante puede ser útil para la iglesia con miembros poco calificados o con pocas experiencias. ¿Por qué? Porque él es un guía, porque él lo va a guiar, él lo va a ayudar. Amén. Los líderes dominantes pueden identificar rápidamente si algún miembro de la iglesia se queda más atrás. Un líder eclesiástico tiene que saber cuando un miembro se le quedó atrás y tiene que ir y buscarlo, que fue lo que hizo Cristo. Cristo se dio cuenta que se le quedó una oveja detrás y él dejó 99 seguras y fue a buscar una que estaba insegura. Es una parábola. Entonces nosotros tenemos que aprender estas cosas. ¿Cuál es la desventaja? Cuando usted es dominante para mal, vuelvo y les reitero, hay dominantes que son para bien, que es necesario que ejerzan dominio sobre ti, para que te ayuden, para que te guíen. Hay gente que si no tienen un guía ahí que lo ayude, no hacen las cosas bien. Hay gente que si no tienen una gente ahí que esté con él, no oran. Si tú no tienes una gente que diga ora, no ora. Si tú no tienes una gente que estudia, no estudia. Entonces, esos guías, esos líderes son necesarios, pero hay otros líderes, hay otra parte de este líder que es perjudicar. Y es que la moral del equipo de la iglesia puede decaer y los miembros pueden sentirse no comprometidos. Escuche, cuando usted es dominante para amar, la moral de los miembros de la iglesia desciende, baja, se sienten poco, se sienten al menos, se sienten rechazados, se sienten maltratados. ¿Por qué? Porque el líder en esa área lo está maltratando. Un líder dominante puede transformarse fácilmente en un líder autocrático. Un líder dominante fácilmente se convierte en un autocrático. O sea, en alguien que dice, yo hago las cosas por mi fuerza. Yo hago lo que yo quiera, lo que se imponga aquí, lo que se diga aquí, eso se va a hacer. Y cuando usted tiene ese pensamiento, usted no es eclesiástico. Recuerde la definición de eclesiástico. Recuerde la definición de eclesiástico. Amén. Ya el último punto, el líder transformacional. Líder transformacional. Con este tipo de líder o con este estilo de líder, los líderes transformacionales efectivamente se ganan la confianza y el respeto de quienes quieren seguir. Estos líderes eclesiásticos transformacionales se ganan el respeto y la gente los sigue. Por eso es que tenemos líderes por ahí que la gente no los sigue, porque no son transformacionales y sus miembros no lo admiran, no dan confianza.
El miembro no tiene confianza en esos tipos de líderes. Hay miembros que tienen un problema y se sientan se sientan con su líder eclesiástico y le cuentan el problema y el domingo lo tiran en el micrófono. Entonces, pierde la credibilidad. Pero el líder eclesiástico transformacional es aquel que tiene credibilidad. Puede ponerlo en disciplina, pero lo que usted le dijo en confidencial se queda confidencial. Puede tener choque con usted y el choque con usted no saca a la luz el problema, lo que él le contó anteriormente. Amén. Desventaja de este tipo de líder. Los líderes transformacionales usan el entrenador y la motivación para empoderar a sus equipos. Otro punto. Las personas tienen libertad. Las personas tienen libertad. Un líder transformacional le da libertad a la iglesia. Un líder con visión da libertad al miembro. Y eso yo hablaba con mi apóstol en estos días. Es lamentable que tenemos líderes dueños de la iglesia. No son eclesiásticos. Tenemos líderes dueños de los miembros. No son eclesiásticos. Tenemos líderes con la mayor revelación supuestamente ellos en la iglesia. No son eclesiásticos. Déjalo volar. Déjalo que crezca. Déjalo que avance. Yo siempre he chocado con estos tipos de líderes que hay que supuestamente pedirle permiso. Hay unos líderes que tienen que pedirle permiso. Sin embargo, Cristo me dijo a mí, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Oye, Dios me comisionó, Cristo me comisionó, me mandó a predicar el evangelio. Sin embargo, tenemos líderes que se llaman eclesiásticos, que el nombre no le cae, porque un eclesiástico guía, se llaman eclesiásticos, pero a ellos hay que pedirle permiso para hacerlo de Dios. Yo no pido permiso para hacerlo de Dios, yo notifico para hacerlo de Dios. ¿Comprende? Usted debe de notificarle a su líder dónde usted se va a meter. Si a usted lo invitaron a un culto por ahí, usted tiene que notificarle a su líder que va a estar en un culto. Usted quiere ir, no sé, a lo que sea, a cualquier lugar. Usted le notifica a su pastor que va a un lugar. Pero no eso de que déjeme ir. No, no. Yo no soy dueño de los miembros. Por eso soy eclesiástico. Porque no soy dueño de los miembros. Yo me gano la confianza, me gano el respeto. ¿Para qué? Para que ellos tengan confianza conmigo y digan, yo no voy a salir sin la cobertura de mi pastor. Yo no voy a salir sin la cobertura de mi apóstol. Yo no voy a salir de aquí sin la cobertura de mi Padre espiritual. Entonces, en esta noche, mis amados, yo creo que está bueno por hoy. Amén. Yo creo que ahí estamos bien ya, para no cansarlo tanto. Son las 10:08. Pero